Bueno, este programa va a ser chévere porque estamos cambiando de tema y tenemos un invitado especial. Ya saben, saludos a todos. Y el tema, vamos a entrar muy rápido, es a un año del levantamiento de octubre del 2019 y precisamente queremos ver las consecuencias y todo lo que sucedió hace un año con un joven, un Quicho Otavalo, que ha estado muy presente. Pero para esto, presentarle a Daquilema, un joven profesional de la nueva generación de jóvenes, muy inquieto, muy activo en las redes sociales. Quisiera que, bueno, Cacharishu, Machinachu, una paita, Cacharingapa. Cacharipashunchi, yo pachani masigo kaiman comidashkamanda, nachu, ashalaguta rimangapa. Yapa, bichashka kashkanchi, shina pasa más que kai internet, man ashalaguta rimaito shapanchi shukunawan. Mucho gusto, mi nombre es Daquilema, un agradecimiento a todos los amigos, amigas aquí que siguen Mashimishu, que siguen esta iniciativa, que es muy importante también para generar debate, para generar un poco de conciencia, un poco de intercambio de ideas. Muchas gracias por esta invitación. Estamos en Taitahuasi, un emprendimiento igual de jóvenes que cada vez lo veo más dinámico, con una presencia fundamental para dinamizar la economía. No se olviden, apoyemos emprendimientos que la gente necesita en estos tiempos difíciles y obviamente pues todos los esfuerzos valen al respecto. Volviendo al tema Mashidaki, de la nueva generación de profesionales, decía, casi un políglota, ¿no? Debe hablar muy bien inglés, italiano por supuesto, quichua como lo hemos escuchado y algo de castellano. Algo de chapushka. Ahí un poquito ha tocado tratar de aprender de todo, ¿no? Viajando se aprende de todo. Sí, hablo un poco el español, un poco el quichua, un poco el italiano, el inglés, que ha sido más que nada ya también un instrumento para iniciar nuestra carrera, ¿no? Académica, sí. Claro. Y el francés también un poco, estamos con un francés básico. Los idiomas latinos, si se habla un poco así, el portugués ya es básico. De añadidura, diríamos, ¿no? Bueno, Daki es uno de los jóvenes migrantes que con su padre, su familia migró. ¿A qué edad migró y a dónde? Sí, a ver, nosotros ya desde los años 80, como familia, ya migrábamos. Mi padre, Humberto Lema, él era músico. Odontólogo, músico de los chasquis y hoy odontólogo. Hoy odontólogo, sí. En estos tiempos se dedicaba exclusivamente a la música. Y bueno, iniciaron sus viajes de Mindalaes, principalmente a Europa, sus inicios en España con el grupo, pero a través de toda esa trayectoria por los países europeos, decidieron a un cierto punto de instalarse en Italia. ¿En qué escuela estudiaba aquí? ¿A qué escuela fue allá? Bueno, aquí yo hice la escuela en la que en ese tiempo se llamaba Padre Domenico Leonati. Ya. Tuve la oportunidad también de ser entre los primeros estudiantes que entraron al colegio mixto, cuando el Chantal se hizo mixto. Pero ya después de ese primer año tuvimos que irnos, dejar todo por este proyecto que emprendieron. ¿Y en qué ciudad se establecieron un año en Italia? Bueno, la llegada fue difícil porque principalmente una vez que estuvimos allá, las oportunidades de la documentación se anularon. O sea, mi mamá perdió esa oportunidad por cuestiones de tiempos, de fechas, no se pudieron hacer los documentos y nosotros prácticamente nos quedamos ilegales. Vivimos los primeros meses en una furgoneta, ¿ya? En donde estábamos todas estas personas. Bueno, eso no es novedad para un otavaleño, ¿no? Claro, o sea, yo mismo he vivido esa experiencia. Parte de estas historias que llevamos todos, ¿no? Pero poco a poco ya nos fuimos organizando, ya en el periodo de septiembre nosotros teníamos que entrar a la escuela. Afortunadamente la ayuda también de algunos amigos italianos mexicanos, nos han abierto las puertas y asumieron también la responsabilidad sobre mí y sobre mi hermano. Bien. Y gracias a eso... Para el tema documentación y no tener problemas en la escuela. Para la escuela, sobre todo, claro. Entonces, gracias a eso pudimos entrar a la escuela.
Para mí fue un cambio bastante brusco, sobre todo en relación al hecho de que, debido a que éramos ilegales, lo que me dijeron mis papás es, no hablarás, no hablarás, y así me quedé por años. Como indiano, como Intilimani, decían, ¿no es cierto? Peruviano. Peruviano. ¿En qué ciudad se establecieron? Nosotros vivimos por un buen periodo en Orvieto, una ciudad muy interesante. Es una ciudad que tiene una herencia de los etruscos y era una civilización. ¿Esto es al norte, al centro? Está en el centro. Está alrededor de 2 horas de Firenze. Por Bolonia, por Firenze, de Firenze a unas 2 horas al sur. Ya, también conocí eso y yo viví también y constaté la migración de los países ex-soviéticos, digamos ex-socialistas, ¿no? Claro, que emigraron mucho a Italia precisamente porque vivían una cultura de apertura, de solidaridad. Y recuerdo que, por ejemplo, en las calles, en las noches, mientras tocábamos o después de tocar en las calles, pues se ponían a vender increíblemente elementos militares, claro, porque eran, y se conseguía buenos precios, cosas increíbles eran así, sí, vivir esos mundos. Y sí, creo que todo, o sea, mi experiencia en Italia me ha proyectado hacia todos esos contextos sociales, o sea, yo como niño veía los símbolos comunistas de las ferias, ¿no? De estas personas provenientes de Europa del Este, con estos símbolos antiguos de la estrella roja y todo eso. Se vendían muy bien. Se vendía súper bien. Eran como recuerdos de algo que se derrumbó. Me acuerdo que, por ejemplo, en la calle podíamos comprar binoculares ¿cómo se llama? Ultrarrojas para ver en la noche. Máscaras antinucleares. Máscaras que hubieran servido hoy mucho. Habían cosas bien locas de esa cultura. Había desde cámaras soviéticas de fotografía que tenían muy rudimentarias, pero que la gente compraba por novedad. Vamos avanzando porque esto es interesante y es fácil, la verdad, dejarse absorber por la cultura europea y quedarse. Hay mucha gente que ha hecho así, pero Daki decidió y su familia decidió regresar en algún momento acá. Sí, creo que la necesidad de regresar siempre fue constante. O sea, yo en la escuela, en el colegio, en la universidad siempre tuve la intención de regresar y mis padres también. Porque de alguna... ¿Nunca pensaron que se iban a quedar siempre ahí? Tal vez el punto de la culminación de este viaje sí eran los estudios, o sea, poder acceder a una excursión universitaria. Y a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, no se ha perdido ese objetivo principal. Yo de hecho me quedé después de años, a pesar de que mis padres regresaron, yo me quedé porque me faltaba todavía un año para culminar la licenciatura. Y en ese periodo realmente era fuerte porque en el 2009, 2010 cayó una crisis económica muy fuerte. Las burbujas, ¿no? Las burbujas económicas. Y esto para mí al menos determinó no tener trabajo, acabarme mis ahorros y también al no tener una experiencia de trabajo, porque ese es un problema muy grande para, creo, personas que están en nuestra misma condición. O sea, estudiamos, pero no tenemos experiencia laboral. Lo único que yo conocía eran los mercados o trabajar como camarero. Entonces, iniciar una carrera con mi título universitario completamente difícil. Sí, en eso me tocó pues... ¿Cuál fue el título que sacó en Italia, el pregrado? Yo obtuve un título en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con una tesis sobre derechos de pueblos indígenas en el contexto del Ecuador. Italia mismo me decían que conserva el 70 o el 80% de todo lo que es patrimonio mundial, ¿no? Porque son las culturas... la romana, la más nombrada, pero hay las anteriores. Existen rastros, digamos, sobre todo arquitectónicos, en donde te giras, en ciudades en donde parecería no haber nada, existen foros romanos, existen huellas, por ejemplo, donde digo, en la ciudad de Orvieto, rastros de la cultura etrusca. En realidad es un lugar con muchísima cultura. Es como para enseñarse, pero la verdad son cosas... Tantas anécdotas, deberíamos hacer un programa de migración para hablar, solo un programa de 1 hora, seguro nos quedamos hablando de los espaguetis, que es una cultura y la forma de comer, es una locura todo eso, y ahí exigimos, yo en casa, cuando a veces a mi esposa se le pasa el espagueti, digo,
no está al dente. O sea, No está al dente. se me vienen los 4 o 5 meses que vivía y igual anécdotas y anécdotas. Pero el tema convocado es realmente el año de levantamiento que tenemos y obviamente hoy Daki ya se encuentra acá ejerciendo cátedra, ¿no? Sí, soy docente de relaciones, perdón, de derechos humanos y todo lo que tiene que ver en relación a derecho internacional. Ya, Sí. en la Universidad Católica de Ibarra. De Ibarra, ¿no? sí. ¿Cuánta gente está estudiando ahí? En este momento yo tengo alrededor de unos 80 estudiantes. Han reducido un poco los estudiantes debido a la Pandemia, ¿no? y la crisis también económica que está atrás, ¿no? Pero de alguna manera estamos dando una respuesta adecuada tratando de mantener los niveles académicos que hemos estado trabajando también a nivel presencial. ¿Cómo vio Daki y la juventud el levantamiento de octubre del 2019? Es ya un año realmente. Sí, a ver, puedo contar desde mi experiencia. Yo considero que un elemento importantísimo para mí fue conocer toda la historia del proceso que se viene llevando por el movimiento indígena. En ese sentido, entender más o menos cuáles eran los niveles organizativos me facilitó. Pero hablando con otros chicos o con otros compañeros, en realidad no siempre esto es fácil. O sea, entender que existe, por un lado, una forma de organización a diferentes niveles que es, podríamos inclusive decir, paralela o alternativa al Estado, ¿ya? Y que en ciertos momentos se activa, no siempre es entendible. O sea, por ejemplo, imaginemos una cuestión básica. Para un chico tal vez crecido en la ciudad, que conoce más una realidad urbana, lo primero que haría frente a un delito sería llamar a la policía, ¿ya? Mientras existen otros mecanismos que históricamente y culturalmente nos pertenecen. Y estas son aquellas que llamamos autoridades indígenas. Sí, y las formas comunitarias, de cuidarnos, de decidir, de organizarnos, ¿no? Ahora, que son totalmente distintas, obviamente. Sí, estos códigos para muchos de los wambras, para muchos de los chicos, chicas, muchas veces no son comprensibles. Y me he enfrentado a esta necesidad de explicar, también desde el punto de vista académico, esta responsabilidad de difundir ciertos temas como los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, ha estado atrás de mi labor. Obviamente los derechos hoy ha habido muchos avances desde Naciones Unidas, la OEA también ha avanzado algo en derechos, pero sobre todo el Ecuador tiene algo que nos falta discutir mucho y avanzar, que es el tema del Estado plurinacional y todo. Si los 21 derechos colectivos ni siquiera lo ejercemos a plenitud, peor el Estado plurinacional, que es una deuda de la sociedad ecuatoriana, no solo de los pueblos y nacionalidades. El desconocimiento de la norma no exime el delito, es decir, el desconocimiento de las autoridades locales de todo nivel que no conozcan el Estado plurinacional, los derechos que pueden generarse a ese nivel, pues ahí tenemos grandes fallas. Lo que Daki nos dice un poquito es, mucha juventud participó en este levantamiento. Daki por su parte académica conocía las formas organizativas que tienen, no solo en los estamentos clasistas, digamos, sino que están dentro de las familias, de grandes familias, ¿no? Entonces, lo que me quiere decir Daki, lo que usted quiere decir es que los jóvenes que participaron, lo participaron sin conocimiento de causa. Yo creo que al inicio sí, fue tal vez una chispa para entender muchos elementos que estaban ahí guardados, una chispa para despertar también ciertos temas étnicos, culturales que en los años se han ido tal vez represando. Claro, por ejemplo, en el gobierno de Correa, con todo un discurso como que se debilitó esto y se fue represando una fuerza que algún rato tenía que explotar. En este punto mismo, yo he tenido algunos discursos, entre ellos el que más me causó impacto fue una afirmación de una chica, ¿no? Dice, gracias a Correa los indígenas tenemos derechos. ¿Cómo es posible que digas esto? Si, ¿De Quicho fue de pueblo nacionalidad o fue mestizo? Sí, una chica indígena, más grave aún. Entonces, yo en ese momento, bueno, comprendí diferentes elementos. Hay una narrativa que ha pretendido adquirir componentes del movimiento indígena para hacerlos propios,
pero en este proceso se van olvidando realmente muchas luchas de carácter colectivo que se han venido realizando y por lo cual también diríamos la legitimidad de ciertos procesos que se han ido afirmando. Claro, y ahí se vivió todo lo que se discutió, es decir, el correísmo quería un poco usurpar esta rebeldía social, no solo indígena, sino una rebeldía social, y tenían un proyecto político oculto que quería como que sea éxito, ¿no es cierto? Yo creo que tal vez la cuestión del correísmo tiene que ver con la debilidad del marketing político. O sea, si bien habían interesantes proyectos y interesantes procesos adentro de lo que es el correísmo, a la base creo que se sostenía sobre elementos débiles, Sí, sí. debido a esta cuestión de marketing político. O sea, no sostenido en procesos organizativos, en bases concretas, tal vez. Sí. Bueno, Hubo, o sea, en el correísmo sí hay que analizar, o sea, hubo ciertos avances, pero así como hubo avances, hubo retrocesos totales. Yo puedo hablar del decreto 60 del Plan contra el Racismo, que fui parte de toda la generación de eso. Puedo hablar de todos los avances que se tuvo con el Ministerio Coordinador de Patrimonio, con política pública intercultural, parto culturalmente adecuado, proyectos productivos potencializados desde las lógicas de las propias comunidades, etcétera, etcétera, literatura, poesía de los pueblos y nacionalidades que se publicó por primera vez en el país, etcétera, etcétera. O sea, sí hubo avances así, pero luego se fueron destruyendo porque terminaron cuando la asistencia internacional se terminó, es decir, con recursos propios ya no, ya era recordemos distinto, también ¿no? estas formas de persecución hacia las organizaciones no Eso también gubernamentales. esa es una segunda parte, porque También. por ejemplo se desconoció las propias formas de organizaciones, es decir, minimizar, querer quitar la casa a la CONAIE, minimizar las dirigencias indígenas, satanizar una forma de ser como es. Yo siempre he hablado con mucha gente que hay que respetar las formas de ser los seres humanos, pero por ejemplo el correísmo satanizó y denigró mucho a Lourdes Esteban, por poner un ejemplo. Eso es un elemento bastante consistente dentro de la fuerza que tal vez obtuvo este movimiento hasta un cierto punto, este proyecto político. Pero sin embargo, por ejemplo, perdón, el correísmo mismo alzó mucho, por ejemplo, organizaciones que no tienen mucha fuerza de base, digamos, la FEI, y coaptó ciertos líderes indígenas como de la FENOCIN, Pedro de la Cruz, como de la CONAIE, Ricardo Urcuango y otros más, que pudieron un poco hacer juego a este discurso, pero digamos, un análisis, una evaluación todavía está pendiente, ¿no? Y ustedes los jóvenes son los que están haciendo, básicamente. Sí, creo que esa inconformidad en relación a los resultados efectivos o resultados, diríamos, de alto impacto, nutrió un poco este paro de octubre del 2019. Creo que fue una oportunidad para acercarse a los problemas étnicos que caracterizan nuestro país. O sea, ver que efectivamente desde una perspectiva indígena nosotros tenemos mayores retos, mayores trabas, podríamos decir, para gozar de una plena ciudadanía. Entre los elementos que tal vez adentro de este paro de octubre recogimos era el mismo racismo que no lo habíamos vivido directamente. Una vez llegados a Quito, muchos de nosotros nos enfrentamos a esa circunstancia y vivimos en nuestra propia piel qué significa ser discriminados, qué significa ser, Por ser. inclusive odiados por ser simplemente lo que eres. Y más difícil de aceptar todavía por defender una causa justa, porque a la base muchos de nosotros lo que reflexionábamos era de que no es solamente una cuestión para nosotros, o sea, imaginemos nuestros teitas, nuestras mamás, ¿no? Con el incremento de los precios, ¿cómo podrían enfrentar una situación que ya es dramática para ellos en la cotidianidad? Un vivir difícil día a día, ¿cómo puede ser vivible si además de eso agregamos también un aumento de precios? Pero también en ese octubre vimos gente, jóvenes que fueron a hacerse los selfies, ¿no? Es decir, sí, yo estoy, tómeme acá y estoy en la lucha, pero generar un pensamiento, subir digamos, un arte en las redes sociales para decir una propuesta sobre eso, pues no se vio mucho, sí, ¿no? Sí, considero que eso es también debido a la ausencia de una reflexión profunda sobre estos temas. Fue muy incómodo. Nosotros estábamos en Quito y llegaban las bombas, se circulaban y volaban las piedras y atrás un grupo de chicos haciéndose los selfies, ¿no? Mientras
nosotros Claro. corríamos peligros graves, ¿ya? Porque, por Conozco ejemplo, de cerca qué hicieron ustedes, porque mi hijo estaba ahí, ¿no? sí, pasamos con Culture diferentes situaciones bastante, bastante dramáticas, ¿ya? Y ver personas que atrás de nosotros se hacían selfies con nuestro riesgo Presidencia. era realmente Presidencia del riesgo. indignante. O sea, nosotros de hecho no tenemos casi ni fotos de esos días. Yo creo Es que preferible. es preferible. Pero hay también eso. Considero que esta cuestión del no fanatismo, tal vez de las redes sociales usadas más para crear este tipo de fanáticos, es un poco desperdiciar importantes instrumentos. Claro, La fuerza. tecnología es un instrumento para difundir información. ¿Qué tipo de información difundimos? Eso ya es responsabilidad de cada uno de nosotros, y si se desperdicia, claro, es una oportunidad perdida. Claro, se logró el objetivo de derogar el decreto 883, que era el problema de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Obviamente la intelectualidad, la academia apoyó el tema de la derogación, porque esta eliminación de subsidios afectaba al 75% de la población que utilizamos sobre todo el transporte público. Se iba a encarecer la vida, y hay lo que de aquí dice, ¿no? Hubo un beneficio al país, no solo a los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros como pueblos ancestrales conservamos esta rebeldía. Es una rebeldía sana, digamos, que logra un equilibrio social. Si no, pues estaríamos viviendo en otros lados, ¿no? De hecho, el impacto y la fuerza del movimiento indígena ha tenido repercusiones para todos estos diferentes cambios en los contextos políticos que hemos vivido. Ya a partir de los años 90 nosotros tenemos proyectos políticos a largo alcance. Construir no solamente algo para los indígenas, lo que mencionan con el movimiento indígena, sino para todos los ecuatorianos. La inequidad es un problema de todos los ecuatorianos. Entonces, reformular aquellos conceptos o aquellos pilares de un Estado colonial que de alguna manera ha tenido también un impacto en la actualidad, porque imaginemos, todavía seguimos diferenciándonos entre comillas, razas, entre clases sociales, inclusive podríamos mencionar, entre grupos de poder. Ya todo esto es una herencia de la colonia. Ahora, desde la reformulación de las reglas del juego y de la distribución de poder, nosotros lo que decimos, o al menos lo que se dice por parte del movimiento indígena, es buscar justicia para todos y equidad para todos. ¿Qué lecciones básicamente la juventud encuentra ahora, a un año de este levantamiento? Bueno, nosotros venimos trabajando un poco con la compañera Sofía Fuentes, por ejemplo, con otros compañeros como los Causa y Huambracuna de Peguche, algunos colectivos en relación a este tipo de temas, sobre todo en tratar de construir o reconstruir colectividad. Ya, porque uno de los retos que los huambras, los chicos y las chicas, tenemos que enfrentar es unirnos nuevamente, o sea, buscar formas de asociación que de alguna manera generen pensamiento, generen acciones para responder a nuestra realidad. En esto, bueno, adentro de nuestros límites, hemos venido haciendo, por ejemplo, el Festival Otavalo Raimi, que vamos también a replicar en su tercera edición este sábado, el 17 ¿Lo van a hacer de por octubre. virtual o lo van a hacer presencial? Va a ser presencial. Sí. ¿Dónde va a ser esto? En el Tambandino, desde las 5 de la tarde. Estaremos también organizando conversatorios y un pequeño concierto, por un lado en honor a las víctimas de esta pandemia, y por otro lado también en honor a las personas que fallecieron durante el paro de octubre. ¿Hubo un respeto en el levantamiento al tema organizativo? Es decir, si hubo esto que yo le decía a mi hijo, si nosotros no nos alineamos a la dirigencia de ese momento, que es básicamente CONAIE y la dirigencia que debe conocer qué hacemos, ¿sí existió eso como ustedes, el acercamiento a la CONAIE? Porque no se saltan la estructura provincial, van a Quito, y un poco ponerse a disposición de los dirigentes para hacer una presencia sólida en el levantamiento. A ver, por cuánto tiene que ver la estructura organizativa, nosotros podemos decir que hemos tratado de coordinar con las estructuras que existen aquí, ¿ya? Al menos en tratado.
Se ha tratado. ¿Por qué? Porque de todas maneras llevar adelante todo un proceso organizativo sin recursos, sin una legitimidad afirmada, Muy difícil. es complicadísimo. Puedo mencionar que, bueno, en los primeros 5 días yo he estado tratando de coordinar en Peguche, ¿ya? Porque mi peligro o mi miedo más grande era aquel de que a partir de las protestas puedan suceder cosas tal vez deplorables, violencia generalizada, este tipo de cosas. Desde mi activismo diríamos, mi ámbito de trabajo son los derechos humanos, ¿ya? Entonces, como activista de derechos humanos, consideré que tal vez mi presencia y mi contribución a los procesos que se pensaban ahí podría ser importante. Efectivamente fue así, porque en relación, por ejemplo, a ciertos hechos considerando la captura de policías, por ejemplo, que hubo en Peguche, se ha tratado de mediar para que todo este grupo de personas no se dejen llevar por el instinto, por tal vez sentimientos de rabia, y en eso la dirigencia ha tenido un rol fundamental, porque quiera o no quiera, se han evitado muchos actos de violencia. O sea, imaginemos cuando fuimos de Quito mismo, muchos jóvenes que estábamos coordinando ahí con la organización, desarmábamos a las personas de piedras, a veces personas desconocidas. Claro, que son los infiltrados. Infiltrados, personas... Para hacer quedar mal. Claro, personas con palos, en, diríamos, contextos agresivos. Pero esto no es suficiente si el Estado también se pone en un plan de agresión contra los manifestantes. Yo personalmente estaba en primera fila en el primer día que hubo represión, ¿ya? Había una marea de gente frente a la asamblea y habían jóvenes que pretendían ocupar la asamblea y estaban armados de piedras. Nosotros los hemos desarmado, habíamos tranquilizado toda la situación frente a la asamblea. Había un grupo no tan abundante de militares, tal vez unos 15 militares, ¿ya?, que también estaban asustados. Al ver la cantidad de gente, los militares estaban súper asustados. Entonces yo procedí a tranquilizar a los militares, pero también a tranquilizar a la gente. Ya. Estábamos en una situación neutra, sin ninguna novedad. A un cierto punto los militares, sin ningún movimiento de parte de los manifestantes, comenzaron a botar gas. Botar gas, a pesar de que había niños, niñas, mujeres, ya, gente, ciudadanos normales. Sí, eso, amigo, decían, nos traicionaron. Nos traicionaron, y yo en ese momento sí tuve miedo de morir, porque corría, pero todo era siempre blanco y no lograba respirar, me quedé asfixiado. El único que pude hacer es agacharme, porque ya cerca del suelo hay menos humo. Sí. Esperando a recuperar. Afortunadamente una amiga, que agradezco mucho, me había regalado un bolo con agua. Pude limpiarme con eso la cara y tomar un poco, y con eso ya un poco pude respirar, sí. Pero más me dolía todo este trabajo inútil que se había hecho para mantener la paz. O sea, trabajamos para mantener la paz, pero llegan los militares y los policías a agitar a la gente. Es que yo le decía a mi hijo, ellos estaban en guerra, nosotros caímos en sus trampas. Son estrategias de guerra, lograr la paz, la tranquilidad, ¿no es cierto? No paz, sino tranquilidad dentro de esta manifestación, para rearmarse, tomar posición y luego atacar a, digamos, como se dice, a traición. Fue lo que sucedió, y en realidad sucedió más de una vez. Me parece que eran 2 días después, ya hubo nuevamente una marcha importante hacia la asamblea. La gente gritaba paz, estaba en una actitud pacífica a pesar de la represión de los días anteriores, inclusive regalaba comida a los militares, cuando de repente vimos también helicópteros que aterrizaron en la Asamblea Nacional. Nosotros pensamos que finalmente se llegaría a un acuerdo con la dirigencia. Estábamos alegres, yo estaba súper alegre, dije, finalmente vamos a regresar a la casa, finalmente vamos a estar ya en una situación de paz. Nuestra lucha sirvió. Nuestra lucha sirvió, pero no. Lo que ellos hacían era traer más bombas lacrimógenas, más material para reprimir, y fue lo que hicieron, a pesar de que la gente les daba comida a los militares, a pesar de que gritaban paz. Y ese momento sí, yo debo admitir que también perdí el control, o sea, me enojé, todos estuvimos en completa rabia,
por días de traición hacia nosotros que manifestábamos con paz. En eso comenzaron a seguir circulando los trucuturus, estos carritos carros que son aptos para, que hacen propicios para esto, ¿sí? Y bueno, procedimos a defendernos. Ya en ese contexto yo lo único que consideré fue sí protegernos. ¿Por qué? Porque esto me dolió muchísimo. Había un mayor que, debido a la cantidad de gente, tal vez pensó que podía tener una oportunidad para generar economía, ¿no? Vendía caramelos, vendía cigarrillos, la policía lanzó humo y este señor iba caminando despacio, tratando de escapar con su maletita y de chocolates, y yo dije, o sea, no, esto es injusto, es completamente injusto. Indignante, ¿no? Indignante, injusto, y procedimos a defendernos en ese caso. Esto es más inmicio, estamos siendo testigos de esa forma de narrarnos de Daquilema. Se le ve en su expresión cómo vivió el levantamiento de octubre del año pasado y esas indignaciones que tenemos, y esto es lógico cuando se viven estos procesos que reafirman nuestra identidad y que reafirman la lucha de un pueblo para conseguir mejores condiciones de vida. Pero esto es a larga data, es decir, lo que se ha logrado no es mucho. O sea, el gobierno ya decretó la liberación de los costos de los combustibles. Entonces, si bien se derogó con el 884, el 883, el 888, que también venía toda la fuerza, hoy simplemente aprovecharon de la pandemia, aprovecharon del cansancio, de la economía debilitada, de la política, la corrupción, para hoy encontrarnos nuevamente en un país ya casi liberal, digamos, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente este es un problema importante. El hecho de que un gobierno en realidad trate de usar instrumentos para engañar o buscar alternativas para decisiones no democráticas. La población, sin embargo, yo considero todavía se mantiene indignada por los hechos ocurridos, pero todo este proceso sí tiene el riesgo de ser olvidado. Somos un pueblo de poca memoria. ¿Sí? Ya somos un pueblo de poca memoria, inclusive a distancia de un año. Justo el día de hoy estaba un poco revisando el Face sobre los hechos de este 12 de octubre, porque han habido manifestaciones también, sobre todo este hecho de la estatua. Hay una corriente de las estatuas que empezó en Popayán, se quiere replicar en varios países y hoy hay perseguidos, sí, precisamente porque en Quito hacer una manifestación que, como toda manifestación, es rebelde, digamos, ¿no? Sí, la cuestión es que a la base, lo que pude entender también de todo esto, es que hay parte de la población que dice, son cosas que pasaron hace 500 años, son cosas que pasaron y que tenemos que dejar atrás, pero ¿cómo puedo renunciar a mi historia? O sea, lo que yo soy, como Daki, por ejemplo, como los acervos históricos. Somos el resultado de procesos históricos. Y no es una cuestión tal vez que pretendamos usar contra personas definidas, sino más bien un reconocimiento que tiene que ser realizado porque son hechos negativos, negativos en sí. Y lo que buscamos principalmente es la solidaridad, la empatía frente a estos temas que son delicados para nosotros como pueblos y nacionalidades. Pero hay siempre un tentativo de deslegitimar, un tentativo de burlarse de las demandas que se realizan por parte del movimiento indígena, y esto efectivamente podemos catalogarlo también como racismo. O claro, sea, es una forma evidentemente de racismo. Es un racismo porque el racismo es eso, o sea, desde el poder, desde la clase económicamente arriba, pues discrimina a la clase de abajo por sus rasgos físicos, porque en eso hay ejercicios del racismo, pucha, que podemos mencionar y de anécdotas personales vividos. Esto que ustedes evidenciaron, el racismo, me decían que les causaba sorpresa porque básicamente pensaban, una generación como la de ustedes que ya superó, como la mía, había venido superando un montón de cosas, pues ustedes evidenciaron que el racismo no se había terminado en el país. Era interesante, por ejemplo, algo que nos sucedió justamente con Kuntur, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar en Quito en situaciones normales, girar por la Plaza Foch, siendo perseguidos por la policía, sin saber a dónde escapar, acabamos nuevamente en la Plaza Foch. Yeah.
tratando de escapar de la policía, comenzamos a escuchar gritos de personas que decían, por allá se fueron, indios, apuntándoles a ustedes. Indios, y cosas así. Ah. Entonces, ¿por qué? Porque pretendían que nos capturen. Que nos capturen. Entonces, eso es un racismo realmente indignante. O sea, te sientes sucio, te sientes un criminal, te sientes una persona que es despreciable, pero ¿por qué? ¿Por qué estás defendiendo tus derechos? ¿Por qué Hayan o no hayan estado en la manifestación, estaban señalados para que la policía les capture. Sí, y eso sí, es lo sí. que pasa, ¿no? Sí, entonces a la base sí hay un problema de racismo, toca trabajar en temas de interculturalidad. Yo estoy contento porque es una de las materias que también doy. Yo no creo en la interculturalidad, podemos discutirlo en ese momento, conceptualmente hablando, que hablo de procesos de relación étnica, sí, pero la interculturalidad... Yo he vivido la interculturalidad. Yo soy En resultado Italia. de la interculturalidad. Sí, soy un quichua humanista, hablo 5 idiomas, Sí. conozco... Pero desde el yo he superado igual muchas cosas. Ahora, pero la interculturalidad está hablando desde un esfuerzo personal. ¿Y el otro? ¿Qué esfuerzo hace para esto? el ejemplo es un importante factor de cambio. Sí. Y sobre todo yo considero que con este ejemplo podemos dar tal vez procesos, pero es importante también saber quién está adelante de los procesos. Las sociedades nos deben mucho porque, por ejemplo, de los memes que estaba subiendo, unas capturas de pantallas, veían, es que los indios no se sienten ecuatorianos. No sería al revés. O sea, el Ecuador es un proceso histórico reciente. Con la ignorancia hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y buena voluntad. Veo que no soy paciente tanto en estos temas que también me ha tocado trabajar mucho, ¿no? Sí, yo creo que soy paciente. En realidad he tenido la oportunidad de tener discursos, inclusive con personas que tienen una opinión muy contraria a la mía, pero considero que tal vez y a través de un pequeño cambio es lo que puedo permitirme de hacer. Daki, Bueno, avanzando un poco porque nos vamos a entretener mucho en esto, pero son cuestiones que están muy chéveres tratar así como un joven y como que uno se va aterrizando. Nosotros ya vivimos una generación muy jodida, digamos así, ante la sociedad y hitos que nosotros tuvimos como urbanos, apoyamos al proceso organizativo en ese momento, Ecuarrunar y FISI y posteriormente la CONAIE. Hicimos acá en Otavalo, en Imbabura, pues toda una generación con los artistas para ir dignificando. Yo mismo tuve que ingresar a una FM como comunicador a desterrar un concepto de estereotipos, de conceptos como desterrar la palabra folclórica ante todo, ¿no? Eres folclórico, música folclórica, danza folclórica, etcétera, ¿no? Bueno, esto se ha logrado avanzar, pero el tema es que ustedes están viviendo consecuencia de esto, ¿no? Y ustedes, ¿qué planteamientos nuevos tienen ante la sociedad? Porque lo que yo les discutía con Sofía también, que tuvimos hace un año ya un programa parecido, les decía que a la juventud hace falta un poco dar los pasos siguientes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que falta en eso, Daki? A ver, yo considero que nosotros como juventud, o al menos en esta generación, tenemos menos instrumentos. Atención, interesante, atención. interesante. Menos instrumentos porque los procesos que se han ido definiendo de todas maneras han determinado la formación de élites, podríamos decir, o de espacios ya ocupados que no permiten una renovación de ideas, de contribuciones. Imaginemos entre los puntos más difíciles que la juventud se ve enfrentar el trabajo. Hay muchos jóvenes que se preparan, estudian, logran de alguna manera sobresalir, pero al momento de encontrar trabajo les toca estar pidiendo los favores de padrinos, ir inclusive en caso de mujeres, inclusive muchas veces un abuso de tipo sexual inclusive, ¿no? Los mismos vicios de la sociedad actual, etcétera. Sí, sí. Nosotros como jóvenes, en este caso, ¿qué contribución podemos hacer si todos estos espacios de trabajo ya están ocupados adentro de las mismas mañas, adentro de las mismas familias, adentro de las mismas de los mismos mecanismos que lastimosamente han existido siempre? Y no solo, o sea, aquí también un problema de racismo.
tienes que ser lo menos indígena posible para ser Claro. aceptado dentro de una sociedad. Por ejemplo, imaginemos la figura profesional de un quichua. La figura profesional de un quichua tiene que considerar un lenguaje adecuado, la claridad en el español, tal vez la higiene, o sea, todos estos estereotipos que de alguna manera te hacen ver profesional. Y si hablas un poco con la R, si tal vez vistes de una manera más tradicional, Claro. todo esto se hacen puntos menos para acceder a un trabajo, si bien tú puedes ser un Es profesional el de racismo excelencia. que existe, claro. ¿Ya? Pero además de eso, como menciono, encontrar un espacio dentro de lo laboral para los jóvenes que, por ejemplo, tienen problemas económicos importantes, no tienen las mismas palancas, no tienen los mismos conocimientos, porque es difícil tal vez tener experiencias ya, que marcan el propio perfil profesional si no tienes recursos. Entonces todos estos factores determinan que tal vez en el ámbito laboral solo cierta categoría de los quichuas o de los indígenas tengan acceso al trabajo. ¿Cómo cambiar la sociedad? Poniendo a las personas justas en los espacios justos. También siendo tolerante y paciente, dice, ¿no? Y tolerante y paciente. Sí. A ver, Daki, es desde la academia, desde estos ismos, el constructivismo, el funcionalismo, bueno, hay tantas corrientes de pensamiento. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿es posible pensar una corriente de pensamiento propio, andina, quichua? Sí, bueno, nosotros creo, como generación, nos enfrentamos a diferentes problemas. Por un lado, la reconceptualización o la reconstrucción tal vez de una corriente filosófica, ¿no? Es muy interesante ver chicos, chicas que se interesan sobre la llamada filosofía andina. Un tentativo tal vez de reconstruir un pensamiento autóctono, un pensamiento propio, que sin embargo en muchos casos tiene de todas maneras un legado inclusive colonial o un legado tal vez resultado de interacciones con otras formas de pensamiento. Sin embargo, a la base, yo al menos creo que tenemos que trabajar de manera multilateral, o sea, fortalecer nuestra filosofía, nuestro pensamiento, pero también trabajar en todo lo que es una proyección a nivel universal. Por eso digo siempre, tenemos que ser quichuas humanistas, o sea, trabajar en nuestra identidad, trabajar en nuestra colectividad para participar de un diálogo global, de esta idea de se me fue la palabra, ver, de comunidad inglés, global. Del globalismo. Del globalismo, sí. Claro, porque no estamos aislados. Sí, de hecho, uno de los problemas es, al menos que también se puede identificar, es estereotiparnos a nosotros mismos y también responder a las formas estereotipadas que la sociedad tiene sobre nosotros. Es que, lamentablemente en el paro del año pasado igual se seguían un poco resaltando esos estereotipos, es decir, ustedes indios se comunican por celular y rechazan la modernidad. Y nosotros decíamos, ¿y la papa y el maíz que está en todos los países del mundo, que fue globalizado hace cientos de años? O sea, hay absurdeces de ese nivel, ¿verdad? Sí, una cuestión interesante dentro de los procesos de interculturalidad es también entender que las culturas no son estáticas. O sea, las diferentes culturas son dinámicas, se transforman. Imaginemos cómo estamos nosotros en este momento, ¿no? Tenemos nuevos códigos, pero una cuestión es asimilar pasivamente un proceso de homologación, o sea, tal vez deculturalizarnos inconscientemente sin hacer nada, someternos tal vez a una hegemonía cultural que no corresponde con nuestros procesos, pero otra cosa es tal vez hacerlo de una manera consciente. Claro. O sea, claro, si existe una nueva tecnología que me permite construir una casa en la mitad del tiempo de que se hacía antes solamente con el asadón y cosas, o sea, son nuevas tecnologías y no por esto dejamos de ser quichus. Un problema a la base es sí la identidad colectiva, o sea, cómo nosotros nos organizamos para alcanzar objetivos comunes.
y adentro de esto, sea desde un punto de vista histórico que social, tenemos mucha división. Tenemos también la injerencia de actores externos, como los partidos políticos, por ejemplo. Tenemos la injerencia de tantos elementos exteriores que no nos permiten focalizarnos en resolver nuestros problemas. Esto de la política sí es un dolor de cabeza porque realmente estamos en la edad de piedra todavía como ecuatorianos, porque hoy estamos viendo la lista de los futuros padres de la patria, se suelen llamar los asambleístas hoy, y nuevamente vienen actores de televisión, cómicos, etcétera. O sea, estamos retrocediendo en este tema. Pero Daki, precisamente, eso está muy buena esta entrevista, realmente yo sí decía, es lo que estaba un poco extrañando, porque de temas médicos no soy tan fluido, pero en estos temas sí puedo como navegar fácilmente. Precisamente este espacio que le puse a Mashin Mishu tiene esa reflexión filosófica. Es decir, a veces nos sentimos tan mashis que tenemos la mente como mishus. O hay muchos mishus que tienen algo de mashis. Y es esto lo que decíamos, una interculturalidad práctica. Hay que seguir hablando de esto porque yo pienso que, no sé si se lograron ustedes, la generación de ustedes, superar un poco y haciendo una crítica interna, esta división o esta diferenciación que puede existir entre quichuas urbanos y quichuas rurales. Existe, se siente eso haciendo una crítica interna. Sí, justo hace semanas atrás hablaba con una estimada amiga, ¿no?, del hecho de que existe una forma de dividirnos, o de autodividirnos. Me decían que parezco creído, sobre todo algunos compañeros, algunos compañeros de una comunidad de la parte de Cotacachi. Y yo digo, pero ¿por qué? Le digo, o sea, en realidad yo respeto a todas las personas, trato de llevarme con todas las personas, pero tal vez formas de arrogancia o de discriminación sí me alejan de ciertas personas, ¿ya? En eso me dicen eso y digo, pero bueno, o sea, sí hay una forma de ver tal vez a los quichuas del urbano como alzados, y yo considero que sí hay eso. Sí, hay un posicionamiento social o sí, hay personal. Justo esta situación del clasismo, porque es así que se podría definir. Todas las culturas tienen este clasismo, ¿no? Y nosotros no estamos exceptos de eso, ¿no? Sí, este clasismo es una condición que también va definiendo muchos problemas. Y de este punto también llega lo organizativo. O sea, pudiendo unir tal vez fuerzas entre lo rural y lo urbano, entre estos clasismos nos mantenemos divididos. Y también hay una culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no creamos espacios de intercambio, no creamos estos espacios de reflexión. Cuando regresé fue lo primero que me preocupó. O sea, no existen espacios en donde nosotros podamos confrontarnos. Y si es que se crean espacios, también son frecuentados solamente por ciertos tipos de personas. Personas que tal vez consideran, en base a su ego o su posición económica, como legitimados para hablar de ciertos temas sociales. Claro. Pero ¿qué sucede con todo el otro resto de población? O sea, la gente que inclusive no teniendo recursos para ir en una cafetería o un espacio, de todas maneras quieren reflexionar, quieren poner su opinión sobre la mesa. Estos espacios no hay. Yo considero que son espacios que reflejan nuestro clasismo. Pero la juventud debería generar más espacios, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Sí, ahora la pandemia les ha permitido reunirse y veo que están generando muchas cosas interesantes, pero veo todavía una desconexión y un hacer caso a las generaciones que ya vivimos, ¿no? Debería haber algunos diálogos intergeneracionales, me parece, para precisamente corregir errores o aprender experiencias. Sí, creo que sería importante también considerar este aspecto. Lo que le puedo decir es una cuestión, ya, justo con un amigo, Intituna Kimba de Runa Rap, hablábamos sobre cuánto lejos estamos entre generaciones. Cuánto no nos identificamos, por ejemplo, con las generaciones de nuestros padres, porque se percibe en esta generación bastante individualismo, bastante que me importa. ¿Y la de ahora? No, en la generación de nuestros padres, aquellos que nos anteceden. Ya. Usted está volviendo a lo colectivo. Nosotros, o sea, tenemos un deseo de generar opinión colectiva, procesos colectivos,
Y en el paro de octubre, de hecho, vimos eso. O sea, nosotros nos organizábamos para realizar diferentes actividades. Llegaba este tipo de generación que trataba de deslegitimar lo que hacíamos. Claro. Pensando solamente, por ejemplo, un señor, a un compañero mío, que estábamos adentro de la manifestación, le dice: vas a ver, ya te voy a denunciar, por tu culpa no estoy trabajando. Pero, o sea, no es que estamos solamente haciendo algo para nosotros. Sí. Y esto se ve en tantos otros aspectos, desde mi cuestión personal, como le decía. Yo tengo una rabia, una inconformidad completa con este tema del trabajo. ¿Por qué? Porque al inicio mis padres me dijeron, ya una vez llegado al Ecuador, después de graduarme... Arma el telar. Bueno, también no me he preocupado de eso, o sea, en realidad yo me meto a lo que hay que hacer, pero sí me gustaba la idea de buscarme un trabajo. Y lo que primero que me habían dicho es: ¿por qué no le hablas a esta prima o a este familiar para que te busque un puesto? A lo que respondí: no, o sea, yo quiero hacer algo por mí mismo sin deberle nada. Me obligaron a la fin, tuve que hacer eso, pero después de este encuentro dije: no, eso no va para mí. Un tema que me gusta tratar, y vamos ya concluyendo, realmente los tiempos en esto de las redes sociales hay que ser lo más cortos posibles, pero tengo medido los tiempos, a veces me paso. Daki, quizás el pecado que tienen ustedes los jóvenes es no lanzarse o quemarse o mojarse políticamente, porque ustedes no tienen esa misión política. El movimiento indígena en su inicio pues planteó una trilogía, llamemos que es Tierra, Cultura y Libertad, y gran parte de esto se consiguió en la Constitución del 98 y en el 2008 con el Estado plurinacional y el Estado intercultural. Pero también, paralelo a eso, ya en el 96, 95 se formó Pachacuti y una de las metas era tener autoridades indígenas locales con una forma de pensamiento diferente. Quizás ese sea una deuda, Daki, tener planteamientos políticos, tener ambiciones políticas para llegar a ser autoridad local. A ver, yo considero que esta política es sucia, independientemente del partido. Esta política no nos ha dejado a los jóvenes... El sistema de hacer política, el modo de hacer política, es un sistema completamente sucio que no proporciona ninguna referencia o ningún valor agregado a los jóvenes, ¿ya? Esto, bueno, es mi consideración personal, estoy muy convencido de esto. El por qué los jóvenes se queman es porque efectivamente esa política es sucia. ¿Cómo eligen los candidatos los partidos políticos? En relación a cuántos seguidores tienes, cuánto impacto tienes en redes sociales, si tienes tal vez una estética agradable para la gente. Es así que están seleccionando los jóvenes, ¿ya? Y efectivamente, después de eso, los jóvenes quedan quemados. Además de eso, la política no se encarga de generar pensamiento adentro o más allá de los procesos electorales, ¿ya? Los partidos políticos se activan solamente para candidaturas. Atrás de todo eso no hay una labor que permita tal vez generar una trayectoria, generar tal vez un posicionamiento crítico hacia los hechos sociales. ¿Qué tipo de jóvenes entonces están adentro de la política? ¿Ya? No, lamentablemente, si vemos las listas y si vemos quichos hay, pues son para rellenar listas, ¿no? Sí, y además de eso, la política en Ecuador es para gente que tiene plata. Los primeros puestos, el resto son rellenar. Obviamente, no, sí. O sea, entonces, ¿qué pretendemos de los jóvenes frente a esta política? Yo considero que hay espacios más respetables, tal vez esta podría ser la palabra adecuada, adentro de los colectivos, adentro de aquellas realidades que de alguna manera pretenden beneficiar a la sociedad sin una intención política atrás. Muchos jóvenes en esta pandemia se han movido efectivamente para responder ahí donde el Estado no llega, ahí donde las instituciones no llegan. Generar procesos de inclusión fuertes, ¿no? Y acompañar al Estado. Obviamente, de lo que están haciendo ustedes los jóvenes, quien se beneficia es el Estado, que no llega a ningún lado. Claro, es que el problema aquí es que si bien hay importantes actores sociales, ¿ya? Todo el mecanismo de la política tiende a
desviarlos o tal vez a quemar su capital político con fines electorales. Y a lo que se llega es que buenos personajes, buenos candidatos a la final no pueden hacer nada porque el sistema completo está corrupto. ¿Sí? En esta línea, Pachacuti realmente debe seguir haciendo política o debe desaparecer. Siendo muy críticos. Sí, Pachacuti considero es una conquista en relación a la participación política. ¿Ya? Es un instrumento bastante importante que, sin embargo, es necesario reformular. Es necesario reformular adentro de procesos que efectivamente tengan una participación de las comunidades. Esta lejanía entre las bases y entre Pachacuti es muy preocupante. Nosotros nos hemos visto recientemente, efectivamente con la compañera Sofía, privados de los procesos que como jóvenes hemos tratado de construir. Y les hacen un lado en el momento de las definiciones. Sí, entonces estamos un poco en los errores, digamos, en los pecados de los partidos políticos. Sí, estamos adentro de esta política sucia. Estamos adentro por eso digo, independientemente de los partidos, estamos adentro de política sucia. Sí, porque mi crítica es Pachacuti, siendo movimiento político, actúa como partido político. Es decir, tiene cabezas, tiene dueños, y en ese núcleo y está lo que sucede, ¿no? La visión crítica entre la bronca, digámoslo así, realmente para ser muy coloquiales, entre Issa y Yacu Pérez, Leonidas Issa y Yacu Pérez. ¿Cómo interpreta la juventud de esto? Yo creo que había muchas perspectivas por parte de la juventud en Leonidas Issa, ¿ya? Al menos de su participación política. De su participación política. Sin embargo, por otro lado, o al menos personalmente, yo he tenido una posición más favorable a Yacu Pérez en cuanto considero que, bueno, hay un precedente un poco más relevante de este candidato político, ¿ya? La cuestión de Issa, yo creo que ha sido un proceso tal vez muy largo. Es un buen candidato. Es un candidato que considero tiene mucho que enseñar a la juventud, pero en mi consideración es necesario que se vayan los procesos, ¿ya? Como en el caso de Yacu Pérez, ha llegado a la Cuerunar y sucesivamente se han iniciado otros procesos con la prefectura. En este caso, Leonidas Issa adquiere un capital político importante por los hechos de octubre, pero creo, o al menos considero que no es suficiente para un proceso adecuado como dirigencia a nivel nacional. Entonces vamos paso por paso, sería mi consideración. ¿Ya? Sin embargo, también aquí hay que tener algunos aspectos a considerar. El hecho de un candidato indígena o un candidato en este sentido mestizo. Muchos de los jóvenes han dicho yo quiero el del ponchito, ¿ya? Pero lo que decimos, o al menos lo que se debate al interno del movimiento indígena, es que logramos efectivamente alcanzar una presidencia con un candidato indígena, o tal vez podríamos tener un amplio electorado si tal vez presentamos un candidato, en este caso mestizo, apoyado por una base indígena. ¿Por qué esta reflexión? Porque durante la candidatura de Lucho Macas es lo que sucedió. ¿Ya? El primer candidato indígena a la presidencia del Ecuador, el apoyo general, digamos, el apoyo electoral fue mínimo. Si no recuerdo, se llegó a un 2%. Sí, fue un 2%. Entonces, 4%, siempre Correa decía son el 2%, el 4%. Entonces, frente a esto, la reflexión que se ha hecho y que hemos hecho algunos en relación a la candidatura de Yacu Pérez es que, bueno, hay un proceso y de todas maneras podría representar una oportunidad para tener un electorado más amplio. Pero esto no se llamaría ser una política fundamentalista, es decir, se puede gobernar desde un pensamiento indianista. A ver, lo que más se consideran son los hechos. El pensamiento es fundamental, pero el pensamiento tiene que reflejarse en hechos. Entonces, en este caso, al menos desde mi perspectiva, sí considero que tal vez en ese caso han habido luchas llevadas también por el compañero Yacu Pérez y por lo cual en esa parte... Es un gran activista. Consideraría que mi apoyo es sincero en ese caso. Sin embargo, esto no significa delegar
carta vacía, ¿no? A un Sí, sí. dirigente. Atrás tiene que estar siempre una base sólida, una base colectiva que regule, que vaya criticando inclusive decisiones que pueden ir contra los proyectos políticos que se van definiendo dentro del movimiento indígena. Quiero terminar con mi reflexión personal, porque a mí me espanta que lleguemos al poder como pueblos indígenas, digamos, porque por ejemplo, si nos ponemos a hablar de, bueno, y también me alegra por un lado, entre comillas, de que Leonidas no esté en la palestra principal, porque me imagino, o sea, como movimiento indígena que llegamos al poder, ¿quién va de ministro, por decir algo, de economía, de finanzas, de defensa, de relaciones? Bueno, sí hay gente capaz, pero entendiendo las fuerzas grandes, las macros, la banca, entendiendo los sectores productivos, entendiendo que si no se les atiende bien a los sectores sólidos, como los militares, pues podían generar un desgobierno que lo hicieron así con Allende en Chile, ¿no? Para desprestigiar su gobierno, como lo hicieron últimamente a Evo Morales en Bolivia, y terminar con la fuerza que tiene el movimiento indígena. A ver, el proyecto político de Pachacuti no es un proyecto indigenista o exclusivo de indígenas. Sí, pero la práctica lo lleva a eso, y así lo interpreta la sociedad. Cuando nace Pachacuti sí tenía una práctica inclusiva, donde estaban los movimientos sociales, donde estaban sindicalistas y todo, pero Pachacuti está quedando solo con la CONAIE. ¿Qué sector que no sea la CONAIE está teniendo injerencia interna en Pachacuti? Efectivamente, o sea, nosotros estamos saliendo de un proceso bastante complicado porque los riesgos de desaparecer CONAIE y Pachacuti estaban muy cercanos. CONAIE no va a desaparecer. Pachacuti tendríamos que observar, y lo que Leonidas Issa dijo, vamos a corregir esos errores y quizás, bueno, vamos a ver qué pasa con la participación joven ya en política. Pero estamos saliendo de un proceso desorganizativo, o sea, esto es bastante relevante para definir también una posibilidad de reconstrucción, o sea, a qué punto estamos en el momento en el cual tenemos que reorganizarnos para una candidatura presidencial. Me parece bien esa posición. Si estamos desorganizados, organicémonos mejor. Un último mensaje: ¿qué vamos a hacer con las próximas elecciones? Con toda esta experiencia de levantamiento, hoy un año, pocos pronunciamientos, pocas acciones, la pandemia ha limitado esto obviamente, pero la juventud tiene la palabra. ¿Qué hacer? Chuticas, yo sigo desconfiando de la política. Yo considero que en estas elecciones tenemos, y es lo que vemos, candidatos realmente vergonzosos, o sea, todo un contexto político que realmente da despecho. Sí, la verdad. Da despecho. Sin embargo, adentro de estos meses que nos quedan, tal vez una reflexión, un condicionamiento. Yo creo que estoy adentro de la línea siempre marcada por el movimiento indígena, por lo cual estaré apoyando. Vamos a apoyar a Pachacuti. Claramente, pero en relación a discernir también las personas que adentro mismo de la organización pueden perjudicar, nos toca tener también una parte crítica en relación a eso. Eso es hacer política, precisamente. De pronto se rehuye el partidismo, la militancia así real, pero ese es hacer política. Gracias, Daki Lema, es una conversa, un diálogo muy interesante. Esto ha sido Machín Micho. Estamos en Taitahuasi, una cafetería, un emprendimiento de jóvenes, y seguro que vamos a seguir hablando, discutiendo de estos temas muy apasionantes. Espero que esto les abra muchas interrogantes, de que de eso se trata, y sigan viendo Machín Micho, Munay TV y todo lo que tenemos ahí. Hasta la próxima.